partir de este momento, conoce, aprende y defiende tus derechos humanos. Aquí comienza Observatorio al Aire. Observatorio al Aire. El espacio educativo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, donde te ayudaremos a comprender mejor todos tus derechos. Y 2 minutos de la tarde, amigos y amigas de ULA FM 107.7, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Observatorio al Aire, el programa del Observatorio de Derechos Humanos en el que educamos y enseñamos a nuestra audiencia a abordar, a conocer y a defender los derechos humanos. En el Control Master esta tarde me acompaña Jesús David Quintero. En la conducción, quien les habla, Nora Sánchez, Colegio Nacional de Periodistas 9303. Observatorio al Aire es una producción nacional independiente signada con el número 26.222, según el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, MINSI. Todos estamos bajo la dirección del licenciado Nelson Espinosa. A partir de esta hora les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @ULADDHH en Instagram y Twitter. Asimismo, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Facebook y Observatorio de Derechos Humanos ULA en el canal de YouTube. También los invitamos a visitar nuestro portal www.uladdhh.org.be. Allí ustedes pueden formular sus denuncias a la violación y vulneración de sus derechos humanos en nuestra sección, donde además la denuncia tiene la garantía de reservar la identidad. La identidad será totalmente resguardada. Nosotros monitoreamos la violación o el caso que se presente y el equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA presta asistencia legal. Si quieres interactuar con nosotros, también puedes hacerlo a través del 240-3003 y 240-3004. Hoy estaremos conversando con Mariana Romero, defensora de derechos humanos, abogada, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ella estuvo como relatora en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos el pasado 5 de junio, cuando este organismo aprobó por 19 votos emitir una resolución en rechazo a las elecciones presidenciales el pasado 20 de mayo y exigiéndole al gobierno nacional la apertura del canal humanitario, entre otras solicitudes, debido a la crisis humanitaria en la que se encuentra Venezuela. Mariana Romero, como abogada, también nos va a hablar en torno a lo que pudiera ser abrir un expediente hacia Venezuela, hacia el Estado venezolano, por crímenes de lesa humanidad. Sería un caso inédito en América Latina. Ha ocurrido algo similar en la dictadura de Pinochet en Chile. Sin embargo, la OEA no intercedió de la manera que pudiera hacerlo para con Venezuela. En profundidad vamos a conocer más adelante este tema que estaremos abordando con Mariana Romero, abogada, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy en estudio me acompañan Nelson Rivas y también me acompaña la abogada María Alejandra Castillo, integrante del equipo jurídico del Observatorio. Muy buenas tardes, María Alejandra, bienvenida a Observatorio al Aire. Hola Nora, gracias, buenas tardes, encantada de estar aquí. Me gusta mucho venir al programa. Y a mí me gusta que me acompañes, así como todos los del observatorio que vienen todos los martes a ayudarnos acá a comprender y entender, porque uno también va aprendiendo en materia de derechos humanos. Es verdad. Antes de ir a la editorial del día de hoy, María Alejandra, me gustaría que habláramos del desarrollo de Madiva, la segunda cohorte del diplomado Madiva en Derechos Humanos. ¿Cómo ha sido el progreso y la participación y el interés de las personas que están haciendo este diplomado? Nora, excelente. Estamos contentísimos porque hemos tenido un
excelente poder de convocatoria. Y el poder de convocatoria se debe a que la primera corte de Madiba estuvo formada por un grupo de profesores y facilitadores que dieron una inducción para esta segunda corte en derechos humanos excelente. Y de verdad que vamos este viernes a la tercera clase. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Creo que las personas todos los participantes están súper contentos, complacidos, y lo más importante, que es nuestro objetivo, formándose en derechos humanos. Y se ha visto interés de las personas que han participado, ¿no? Mira, no te imaginas, es un auditorio lleno de inquietudes, experiencias, preguntas, unos ponentes que, aparte de su formación académica maravillosa, pues son personas con mucha experiencia en el área. Y bueno, de verdad que ha sido maravilloso. Hemos tenido a Yolimar Herediano con derechos de las mujeres, hemos tenido a Jau Ramírez con LGTBI, hemos tenido a Juan Carlos Arache con los conceptos fundamentales de los derechos humanos. Realmente excelente experiencia. Ahora, María Alejandra, el background de las personas que están haciendo este diplomado, ¿son conocedoras, son neófitas en el tema de los derechos humanos? ¿Qué las motiva a hacer el diplomado? Realmente, Nora, el diplomado está dirigido a operadores de justicia, porque, como todos sabemos, pues el Estado es el que viola los derechos humanos. Nos interesa formar a los operadores de justicia de manera que este índice disminuya a su mínima expresión. Sin embargo, tenemos un auditorio con gente de muchas facetas, tenemos diferentes disciplinas y profesionales de todo tipo, tenemos estudiantes, tenemos muchos abogados, tenemos consultores jurídicos, tenemos periodistas, tenemos un muy variado, es heterogéneo, pero con el mismo interés, que es aprender en derechos humanos. Entonces, excelente. Bien, gracias María Alejandra, son las 5:09 de la tarde, momento entonces nosotros de dar a conocer el editorial del día de hoy. Hablamos en público porque nos interesa que nos escuches y conozcas tus derechos. Venezuela en la OEA. El pasado 5 de junio, la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución que desconoce las elecciones presidenciales del 20 de mayo y dejó abierta la posibilidad de expulsar a Venezuela de este organismo, acción que se concretará en una reunión extraordinaria para tal fin. Fueron 19 los votos que aprobaron desconocer las elecciones fraudulentas, las cuales desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes hemos cuestionado por diferentes razones, entre ellas por ser inconstitucionales y convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente cuyos miembros fueron electos violando todos los preceptos constitucionales. La resolución de la OEA, que tuvo 4 votos en contra y 11 abstenciones, también pide la apertura del canal humanitario y el reconocimiento al Parlamento venezolano, electo en diciembre de 2015, y que el gobierno nacional ha tratado de aniquilar usando los demás poderes públicos que están sumisos a sus intereses. La aprobación de la resolución implica que en la OEA se permite convocar a una reunión extraordinaria para pronunciarse sobre la suspensión de Venezuela del organismo, acción esperada principalmente por los ciudadanos que habitan la nación, quienes son los que viven y padecen en carne propia la vulneración y violación de los derechos humanos, cuando son sometidos a largas colas para adquirir alimentos, enfrentan la escasez de medicamentos, padecen de malos servicios públicos y viven en condiciones de pobreza extrema, que demuestra el retroceso en el que se encuentra Venezuela. Los venezolanos aplauden la resolución y esperan nuevas medidas, confiados en que cualquier ayuda es útil para recuperar las libertades y la democracia en el país, la cual, a medida que pasa el tiempo, se pierde en manos de un Estado que controla no solo los poderes públicos, sino además las necesidades de los ciudadanos a través del hambre.
Hoy, en el Observatorio al Aire, ampliaremos los alcances de la resolución, así como hablaremos de la posibilidad de que en el seno de la OEA se elabore un informe sobre posibles crímenes de lesa humanidad, lo cual sería inédito en la historia de este organismo internacional que vela por la democracia del mundo. Quédense con nosotros, en minutos conoceremos más de Venezuela en la OEA. Ya volvemos con Observatorio al Aire. Cuenta dónde es que van a crecer, dónde van a florecer los sueños, sentimientos del que estuvo ayer. Ver esas gotas mojar y preguntarme dónde es que voy a parar, tal vez sentado en el estrado de un juzgado, acusado de pecado capital. Que no es fácil encontrar las respuestas, explicar para qué, si al final tú te irás y lo que acabas de encontrar estás seguro y nadie te lo va a quitar. Solo el tiempo podrá valorarlo con los años que han de pasar. Ver la lluvia caer y darme cuenta dónde es que van a crecer, de los escombros renacer sin sueño, sin verdad, en medio de un desastre tropical. For the broken hearted, a silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my stood their ground. Tommy and Gina never back down.
Seguimos observando. Continuamos al aire. 5:18 de la tarde de este martes 19 de junio de 2018. Estamos en Observatorio al Aire a través de ULA FM 107.7. Nuestro espacio es en vivo, pero los días miércoles en el mismo horario de 5 a 6 de la tarde lo retransmite ULA FM Trujillo 97.9. Asimismo lo retransmite Humano Derecho en su portal www.humanoderecho.com los días lunes de 10 a 11 de la mañana y de 8 a 9 de la noche, y también los días domingo de 12 a 1 de la tarde. Recordamos nuestras redes sociales, @ULADDHH en Instagram y Twitter, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Facebook y Observatorio de Derechos Humanos ULA en el canal de YouTube. Ya está en línea telefónica nuestra invitada de la tarde de hoy, es la abogada y defensora de derechos humanos, Mariana Romero, profesora investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ella participó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el pasado 5 de junio. Estuvo acreditada por la OEA para participar en este evento, y como relatora de este evento vamos a conversar con ella la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Mariana, bienvenida a Observatorio al Aire. Buenas tardes, Nora, a todo el equipo del Observatorio y a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Mariana, para nosotros es un gusto tenerte, sobre todo porque tienes información de primera mano de lo ocurrido en esa Asamblea General de la OEA, en la que se aprobó una resolución para desconocer las elecciones, exigirle al gobierno o al Estado venezolano la apertura del canal humanitario y, entre otras posibilidades, también reconocer la Asamblea Nacional, y entre otras posibilidades, quiero decir también, poder elaborar un informe de crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela. Coméntanos de qué, para que nuestra audiencia entienda, qué favorece esta resolución para desconocer las elecciones y en qué puede incidir esta resolución de la OEA en el pueblo venezolano. Bueno, hay que partir de la premisa de que esta resolución, que fue discutida durante los días 4 y 5 de junio, fue propuesta inicialmente por los países que integran el Grupo de Lima, y luego otros países se sumaron como peticionarios de esta resolución, incluyendo Estados Unidos. Y durante estos 2 días hubo un debate donde países como Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Colombia y Brasil, Canadá también, hablaban no solo del quiebre y la ruptura del orden constitucional en Venezuela, sino de la importancia de contribuir para poder ayudar frente a la crisis humanitaria que vive Venezuela. ¿Por qué? Porque muchos de los representantes y delegaciones de estos países exponían cómo Venezuela se ha convertido en un problema regional que se ha visto a través de la migración masiva y forzada de venezolanos, producto de la crisis institucional de derechos humanos y humanitaria a la cual nos estamos enfrentando. Por estos motivos, tanto el Grupo de Lima como la delegación de Estados Unidos deciden presentar un proyecto de resolución que en principio no estaba incluido en el temario, sin embargo se incluye en el punto 23 y es aprobado por unanimidad, a pesar de que el canciller Jorge Arreaza realizó una nota de protesta pidiendo que no se incluyera este punto, ya que no se habían, bajo su perspectiva de la delegación venezolana, no se habían cumplido los procedimientos para que fuese incluido. ¿Cuál es la importancia de esta resolución que toca 8 puntos y que fue aprobada con 19 votos a favor en el marco de esta asamblea? Pues en primer lugar, que se desconoce el evento electoral celebrado en Venezuela el 20 de mayo, es decir, no se reconoce a Nicolás Maduro como un presidente electo, y busca entonces que hacer un llamado a Venezuela para que realice un proceso electoral que se ajuste a los principios internacionales del voto y así cumplir con los parámetros democráticos. Además, la resolución hace un llamado para permitir el ingreso de la ayuda humanitaria
e implementar precisamente medidas de vigilancia por la crisis epidemiológica que está existiendo y esparciéndose por la región. Es decir, los venezolanos que están saliendo, muchos de ellos son portadores de enfermedades que incluso habían sido erradicadas, y pues ahora por eso, o en parte por eso, Venezuela está siendo vista como un problema regional y ya no solo una situación que afecta a los venezolanos. Yo podría destacar entre las intervenciones de los países las declaraciones del canciller de Chile. Tuvo una intervención bastante completa en relación a cuál es la situación que estamos viendo ahorita en Venezuela. Ya lo llamó dictadura y lo comparó con el proceso que ellos vivieron durante la dictadura de Pinochet. Esto generó una reacción en el canciller Arreaza un poco, que puso los ánimos un poco caldeados, ya que hubo un intercambio de palabras. Pues el canciller Arreaza durante toda la sesión tuvo un discurso de descalificación tanto a las delegaciones que emitían alguna opinión sobre Venezuela como contra el secretario general de la Asamblea de Estados Americanos, el secretario Luis Almagro, y pues el canciller de Chile tuvo una postura bastante firme y hizo un llamado de atención diciendo que si así el canciller trataba a sus pares en un espacio político diplomático, ¿cómo sería el trato que los ciudadanos venezolanos estarían recibiendo en el país? Que eso dejaba mucho que desear. Y eso pone en evidencia cómo es el régimen autoritario de Nicolás Maduro hoy en día y cómo pues los venezolanos están siendo tratados. Mariana, ese contexto induce a pensar que la crisis venezolana se va a tener solución en la comunidad internacional más inmediatamente que lo que pudiera tener a través de su sociedad. Pues la comunidad internacional sigue haciendo un llamado a que la solución tiene que ser pacífica y a una solución negociada. La solución a los problemas de Venezuela parte de tanto de la ayuda que está teniendo ahorita las presiones internacionales y que por eso en la misma resolución se hace un llamado a que los estados sigan implementando medidas para hacer presión y así recuperar el restablecimiento del orden democrático, pero también parte del trabajo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil o los partidos puedan estar haciendo a nivel interno. Pero sí es muy importante ese factor de la comunidad internacional y esta resolución es muestra de que hay un interés en solucionar esta situación y por eso es que ya el punto 10 de la resolución habla de la posibilidad de aplicar los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana que hablan sobre la posibilidad de suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos hasta tanto no se recupere el orden constitucional en el país. 5:27 de la tarde, amigos, conversamos con Mariana Romero, abogada, defensora de derechos humanos, profesora investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Mariana, el tema de la OEA en materia de crímenes de lesa humanidad, es inédito que se vaya a levantar un informe de crímenes de lesa humanidad en el Estado venezolano, lo que ha venido ocurriendo. Ocurrió algo similar en la dictadura de Pinochet en Chile. ¿Qué puedes adelantarnos de ese tema? ¿Sería la primera vez que un Estado se le levanta un informe de este tipo que muestra una violación flagrante a los derechos humanos y a un sistema que no es democrático, un régimen dictatorial como lo ha establecido ya la OEA? ¿Qué pudieras decirnos en torno a esto? ¿Hay un avance? ¿Se va a comenzar a hacer un informe? ¿Quiénes realizarán ese informe? Bueno, en relación al informe, es un informe que ya fue presentado, es un informe que está dividido en varias partes, que incluye 400 páginas con documentación, documentos testimoniales, testimonios, documentos
que fueron recogidos de más de 40 organizaciones no gubernamentales por parte de los expertos. Y esto surge a una iniciativa del secretario general, quien decide crear un panel de expertos. Este panel de expertos está conformado o estuvo conformado por Santiago Cantón de Argentina, Irwin Kotler de Canadá y Manuel Ventura de Costa Rica. Estos tres expertos hicieron un proceso en el cual escucharon víctimas, recopilaron información, duró varios meses y pues la misma semana previa a la Asamblea General, presentaron ya las conclusiones de este informe y el secretario general lo presentó ante los Estados miembros para invitarlos a remitir este informe a las sobre la situación de Venezuela a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Hay que tener en cuenta que la Organización de Estados Americanos no es un actor que puede solicitar la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional. Quienes pueden solicitar formalmente una apertura podría ser un Estado miembro del Estatuto de Roma o el propio Consejo de Seguridad o a propia solicitud de los fiscales de la Corte Penal Internacional. Hay que tener en cuenta que ahorita Venezuela se encuentra a solicitud de la fiscal Fatu en una fase de examen preliminar que va a estudiar un periodo de tiempo. Este informe, si es presentado a la CPI, podría ser tomado como insumo para ese examen preliminar, o dependiendo de si un país lo presenta como una denuncia formal, ver si entonces la Corte Penal Internacional lo toma ya como un insumo para abrir formalmente una investigación. Mariana, vamos a hacer una pausa, pero al regreso me gustaría que respondieras, una vez vivido la experiencia en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el ambiente que se vive allí, la preocupación de estos cancilleres, de estos representantes de los demás países miembros de la OEA. Hablaba inicialmente de la preocupación que genera Venezuela para la región. Esa preocupación, cómo se manifiesta en estos actores que están allí en la OEA y si es triste o no pensar que si no fuese por lo que estamos viviendo en Venezuela, no se activa este organismo internacional. Pero me gustaría que lo respondieras al regreso de la pausa. 5:31 de la tarde, nosotros vamos a una breve pausa musical. Al regreso seguimos conversando más con Mariana Romero, investigadora, abogada, defensora de derechos humanos, profesora e investigadora integrante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Seguimos observando. Continuamos al aire. 5:34 de la tarde, amigos. Seguimos en Observatorio al Aire a través de ULA FM 107.7. Nuestro espacio es retransmitido los días miércoles de 5 a 6 de la tarde a través de ULA 97.9 FM en Trujillo y a través de www.humanoderecho.com los días lunes de 10 a 11 de la mañana y de 8 a 9 de la noche. Asimismo, los días domingos de 12 a 1 de la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @ULADDHH en Instagram y Twitter, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Facebook y Observatorio de Derechos Humanos ULA en el canal de YouTube. Seguimos conversando con la abogada y defensora de derechos humanos, investigadora y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, Mariana Romero, a quien le dejábamos una pregunta al aire. Mariana. Quisiera comenzar por decir que si bien esos días y los días previos fueron de trabajo intenso, es importante recordar que esta resolución no hubiese surgido sin el trabajo que las organizaciones de derechos humanos hacemos en documentación, en los informes que presentamos y en el trabajo de lobby e incidencia que hacemos de forma constante. Si bien ya estando allá fue la recta final para hacer incidencia con las delegaciones de cada país, que al final son quienes hacen todo el trabajo ya de presentar sus resoluciones y todo el proceso para ver si se aprueban o no, pues estas resoluciones se nutren del trabajo que nosotros como organizaciones y defensores realizamos diariamente. Recordemos que muchas de estas delegaciones no pueden venir, igual que organizaciones u organismos de protección de derechos humanos internacionales, no pueden venir al país a constatar por sus propios medios la situación y pues se nutren de ese trabajo que nosotros hacemos diariamente. Entonces, ¿cuál fue el ambiente que se vivió en esos días del marco de la Asamblea General? Pues desde días anteriores al 4 y al 5 de junio se estuvo trabajando en ese marco de incidencia. De hecho, el domingo 3 de junio hubo un diálogo de organizaciones y sector privado con los representantes de la Organización de Estados Americanos y organizaciones venezolanas. Pudimos formar parte de una de las coaliciones y presentar información, entre otros temas, sobre la situación de Venezuela y pues ese es el trabajo que uno hace en esos espacios: incidencia, presentación de informes y de información para nutrir a las delegaciones y que así éstas puedan presentar una postura más firme para la recuperación de la democracia en Venezuela y el respeto de los derechos humanos en nuestro país. La actitud, ¿pudiste conversar con los representantes de los demás estados? ¿Te comentan algo? ¿Se manifiesta preocupación, real interés en poder solventar o ayudar a Venezuela a solventar su crisis? Sí, tuve la oportunidad de conversar con algunos representantes, entre ellos el canciller Ampuero, canciller de Chile. Por eso les decía que fue importante su aporte, pues al final ellos nos escuchan a nosotros, representantes de la sociedad civil, y pues sí existe una preocupación por parte de distintos países de la región. Lo hemos reflejado en los comunicados del Grupo de Lima y de otros países que se han ido sumando, y pues estamos siendo escuchados y por eso ellos hacen los llamados de atención que hacen al Estado venezolano en permitir el ingreso de ayuda humanitaria, restablecimiento de la democracia, cese de la represión, cese del autoritarismo. ¿Qué queda después de esta resolución, Mariana, en la OEA? Ha pasado escasos 15, 18 días de esta resolución del pasado 5 de junio. ¿Qué queda ahora? Se sigue trabajando, debería venir una discusión para tratar el punto 10, que sería la aplicación de la Carta Democrática, pues de conformidad con la Carta Democrática Interamericana,
el artículo 20 habla del proceso que debería cumplirse para poder suspender a un Estado miembro de la organización, y entonces la aplicación en consecuencia del artículo 21. Entonces estaríamos en esa fase a espera de la convocatoria de la reunión para discutir y debatir el punto 10, y pues sabemos que delegaciones de distintos países continúan trabajando, en especial las delegaciones que integran el Grupo de Lima, como son México, Argentina, Perú, Canadá, Chile, y asimismo la delegación de Estados Unidos continuará trabajando para buscar soluciones a la crisis venezolana, y otros países no integrantes del Grupo de Lima también manifestaron que continuarían haciendo gestiones para llegar a una solución pacífica de la crisis venezolana. Desde esa resolución hasta la fecha, Mariana, ¿has visto algún avance en el Estado venezolano en torno a la solicitud de la OEA? Pues es importante tener en cuenta que el canciller Arreaza se paró de la mesa después de dar un discurso diciendo que no reconocía la aprobación de la resolución, que era una injerencia por parte de los estados y que Venezuela se retiraba de la OEA. Hay que tomar en cuenta que esta amenaza que hizo el canciller no es la primera vez. El Estado venezolano presentó una carta para denunciar la carta del año pasado, se ha cumplido un año, pero este proceso debe obedecer a una serie de lineamientos, y además la renuncia debe también ser aprobada por la Asamblea Nacional, cosa que no ha sucedido. Por lo tanto, el Estado sigue siendo parte de la Organización de Estados Americanos y sigue teniendo que cumplir con sus obligaciones, en especial en materia de derechos humanos. ¿Qué puede hacer la Asamblea? Lo decías, no lo ha discutido. ¿Crees que ha habido alguna acción de retardo o desinterés de parte de la Asamblea Nacional en este tema? La Asamblea tendría que aprobar, en tal caso, la decisión de salida de la Organización de Estados Americanos, cosa que no se ha hecho. Incluso el propio secretario general lo dice en sus palabras finales en la misma Asamblea General. Dice que Venezuela no puede salirse porque ni siquiera ha sido aprobado la salida por parte del órgano reconocido para hacerlo, que sería la Asamblea Nacional. Bien, Mariana, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy e ilustrarnos en este tema que para no todos es muy digerible, y poder estar claros en la acción de la comunidad internacional en torno a la crisis venezolana. Gracias a ustedes por tenerme, que tengan feliz tarde. Un abrazo desde Mérida, muchísimas gracias. Era Mariana Romero, abogada, defensora de derechos humanos, profesora investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ella fue relatora en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que el pasado 5 de junio emitió su resolución para desconocer las elecciones presidenciales del 20 de mayo, declarar no reconocer al presidente Nicolás Maduro como un presidente electo constitucionalmente y, entre otras razones, solicitar el canal de ayuda humanitaria y que sea reconocida la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional, que fue electa el pasado diciembre del año 2015, Parlamento venezolano que no ha querido reconocer el gobierno nacional. Son las 5:43 de la tarde, amigos. Nosotros leemos con asombro, por decirlo así, una noticia que está circulando hace escasos minutos, precisamente referida a que Estados Unidos anuncia su salida del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. La noticia la tiene BBC News
y me permito leerlas. Dice: el gobierno estadounidense anunció este martes que sale del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Damos este paso porque nuestro compromiso no nos permite seguir siendo parte de una organización hipócrita y egoísta que se burla de derechos humanos, dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. Quiero dejar muy claro que al dar este paso no nos estamos retirando de nuestros compromisos con los derechos humanos, agregó la representante del Estado norteamericano. Al justificar su decisión, Haley agregó que el órgano padece de una crónica parcialización contra Israel. La decisión llega en medio de las intensas críticas recibidas por el gobierno de Donald Trump por su política de separar niños inmigrantes de sus padres cuando son detenidos tratando de cruzar ilegalmente la frontera. Esta es una noticia que está en desarrollo de último minuto. Estados Unidos anuncia su salida del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a conversar un poco de este tema con la abogada María Alejandra Castillo. Ya volvemos. Cinco y 47 minutos de la tarde, amigos. Seguimos en Observatorio al aire a través de ULA FM 107.7. Nuestro espacio es retransmitido los días miércoles de 5 a 6 de la tarde a través de ULA 97.9 FM en Trujillo y los días lunes de 10 a 11 de la mañana y de 8 a 9 de la noche en www.humanoderecho.com. Asimismo, los días domingos de 12 a 1 de la tarde. Ya para cerrar, y en virtud de la noticia de última hora de la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, me acompaña María Alejandra Castillo, integrante del equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, con quien quisiera que, aunque es una noticia en desarrollo, María Alejandra, ¿qué incidencias puede tener esto? Y si es una medida apresurada o no de Estados Unidos, porque incluso se refiere a que se sale del Consejo de Derechos Humanos
es precisamente por las críticas que ha recibido el gobierno del presidente Donald Trump, que han sido evidentes ante la separación de familias, el trato hacia los inmigrantes, que incluso era una política anunciada desde su campaña, ¿no? Siempre fue muy directo y muy franco el presidente Donald Trump. Bueno, la verdad, Nora, es que, como tú dices, es realmente una noticia de última hora. Y pues emitir juicios al respecto, pues podríamos, fallar en algo. Pienso que ahora, cuando vemos, primero que veo palabras súper duras, porque dice que al momento de salirse indican que dan el paso porque hablan de hipocresía. Y me parece que son palabras muy duras, porque dice es una organización hipócrita y egoísta que se burla de los derechos humanos. Entonces, pienso que allí... Habla de parcialidades políticas en el caso de Israel también. Sí, pero también, igualmente, en esta noticia, como tú dices, en desarrollo, en la parte infine, si tú te fijas, indican igualmente que al justificar su decisión, porque indican que hay esa parcialidad, que quieren dejar claro que este paso no indica que se retiren de los compromisos con los derechos humanos. Entonces, ¿se le puede creer eso? Porque si te sales de un organismo ofendido porque crees que está siendo parcializado, ¿se puede creer en que ese Estado va a respetar los derechos humanos? Dios, Nora, creo que debemos creer que sí. Que sí, porque yo creo que en estos momentos estamos en el proceso de creer en que los derechos humanos van a ser respetados y protegidos. Entonces, bueno, pienso que, acuérdate que en materia diplomática hay estas salidas y después hay no que se recula, pero sí que se hace en otras condiciones y términos. Sí, hay un diálogo, unos acuerdos. Exacto. Entonces, quizás es el calor del momento. Hay que ver el contexto en lo que pasó. Como decimos, es una noticia que está en desarrollo de último minuto. Solamente conocemos la decisión de Estados Unidos, mas no sabemos en qué contexto se ha producido esta información. Dice también la información de BBC Mundo, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad, calificó esa política de un exceso. La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch ha criticado la política en la materia de gobierno de Trump por considerarla unidimensional. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha jugado un importante papel en países como Corea del Norte, Myanmar, Siria o Sudán del Sur, pero todo lo que parece importarle a Trump es defender a Israel, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. Fíjate, ¿Es por el conflicto o es por la relación de Estados Unidos con Israel? Y otros indican que es terrible, que sería terrible para todos la salida de los Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos, porque esto atentaría... va en contra de la democracia, y los derechos humanos han sido un eje fundamental en las políticas exteriores. Entonces, creo que como es algo que está en este momento en desarrollo, pues vamos a seguir esperando y nutriéndonos de todo lo que pase en todo lo que tiene que ver en la política exterior. Así es, ya debemos culminar, pero yo quisiera leer para nuestra audiencia que es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según la nota de BBC Mundo también señala que está compuesto por 47 estados. El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental responsable de la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. El Consejo fue creado en el año 2006 para reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos, desacreditada por elegir a estados miembros con un cuestionable historial en la materia. Los 47 miembros son elegidos para un periodo de 3 años. En su trabajo se pone en evidencia los abusos de los derechos humanos adoptando resoluciones. Pero el Consejo ha acabado siendo señalado de lo mismo que la Comisión, es decir, de la violación de los derechos humanos. En el 2013, organizaciones defensoras de derechos humanos protestaron cuando fueron elegidos Arabia Saudí, Argelia, China y Vietnam. Estados Unidos se unió en el año 2009 bajo el presidente Barack Obama. En la actualidad está
a medio mandato, es decir, tiene año y medio el representante de Estados Unidos ante este Consejo. 5:53 de la tarde, amigos, llegamos al final de Observatorio al Aire por el día de hoy, martes 19 de junio de 2018. Me acompañaron en el estudio Nelson Rivas, María Alejandra Castillo, conversamos con Mariana Romero, en los controles también Jesús David Quintero, quien les habló en la conducción Nora Sánchez, Colegio Nacional de Periodistas 9303. La invitación es para el próximo martes a que vuelvan a sintonizar Observatorio al Aire a través de ULFM 107.7, a que conozcamos de derechos humanos, aprendamos de derechos humanos y tengamos las herramientas para defender nuestros derechos humanos. Les recordamos y nuestro agradecimiento a los aliados que nos retransmiten, ULFM 97.9 en Trujillo, los días miércoles de 5 a 6 de la tarde, y Humano Derecho a través de su portal www.humanoderecho.com, lunes de 10 a 11 de la mañana y de 8 a 9 de la noche, y los días domingo de 12 a 1. La invitación entonces es para el próximo martes. Tengan todos un feliz descanso. Nos escuchamos la próxima semana.